Aleluya. San Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Amén. La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor. Hemos venido, Padre, para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor Jesús, bendice, Padre, cada uno, Señor Jesús, y también los que no pudieron venir, Padre. Tú sabes necesidad de ellos. Cuida, proteja donde quiera que estén, Señor Jesús. Y en esta noche, Señor, háblanos, Padre, a través de tu palabra, Señor Jesús. Úsame, Padre, como un instrumento, Dios mío, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, habla a través de mis labios, Señor Jesús, que no sea yo, Dios mío, Señor. Quita, Padre, todo, Dios mío, Señor, pensamiento de hombre, Dios mío, y que tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, habla a través de mí. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Así que cuando Jesús, dice la palabra del Señor, los últimos, antes de que Él subiera a los cielos, dejó este gran mandamiento, es una misión a los apóstolos. Amén. Pero usted dirá, eso fue antes que Jesús estaba. Entonces son los apóstoles, pero no, esta palabra es para nosotros porque está escrito en la Biblia. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo esa misión que Cristo nos dice? Amén. Pregunte a su hermano, ¿lo está haciendo o lo estoy haciendo? Porque como dice la palabra del Señor, primero me pidió a mí si lo estoy haciendo. Amén. Y entonces pregunta al pueblo si lo están haciendo. Si no, hoy es el día de que pongamos a cuenta con Dios y empecemos a hacerlo, de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que Él escogió a 12 para esta misión. Amén. Y nosotros, desde cuando nosotros aceptamos a Dios y le decimos: Señor, yo quiero ser su discípulo también. Amén, amén. Amén. ¿Y cuánto de nosotros... ¿Qué necesitamos hacer? Porque no es nomás de ir y hablar a la gente, no, necesitamos primero pedir la dirección a Dios. Amén. Primero, si vemos el ejemplo de Jesús, ¿qué hizo Jesús cuando Él fue bautizado? Primero, dice la palabra del Señor, se bautizó y después fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para pedir fuerza. Amén. De verdad estaba meditando donde Jesús de verdad pasó los 40 días, 40 noches. Allí no había nada. Es desierto, por eso es desierto, no había nada. Y nosotros queremos un ministerio a lo fácil. Estando en la casa, no queremos subir al monte. Y así quiere que Dios nos use. No. Primero dice la palabra del Señor que tenemos que someter para tener esa fuerza y hablar a la gente. Amén. No es nomás de hablar. Primero, como hizo Jesús, dice la palabra del Señor que Él se bautizó y después fue 40 días y 40 noches en el desierto. Amén. Entonces, ¿cuánto día usted cree que necesitamos para que Dios nos use? Amén. ¡Santo! Jesús nos da una enseñanza. Jesús nos dice que Él se fue 40 días, 40 noches. Imagínense. Sin beber, sin comer, sin, no sé, yo creo ni durmió. Porque de verdad, si usted ve, porque mucha gente suben los videos donde Él pasó los 40, no hay nada. Puras rocas hay. Amén. Y nosotros con desayuno y ayunando. Amén.
Amén. Por eso la palabra del Señor dice que para que Dios nos use, para que nosotros vamos a hablar a esa gente, hay que pagar un precio. Y ese precio nadie quiere pasar. Solo nosotros queremos que Dios nos use, que Dios nos llama y eso es todo. No, hay que pagar un precio. Y hay que pagar el precio que pasó Jesús. Amén. Y entonces si Dios nos quiere usar, entonces hay que pagar ese precio. Decirle, Señor, yo quiero que me use. Entonces sometámonos hasta que Dios nos levante y que nos dé fuerza, autoridad. Pero ¿quién quiere dejar una semana de trabajo? Nadie, ni un día queremos dejar. Y entonces, y para que así nosotros hablamos a la gente, no se puede. Entonces, por eso es necesario. Y vamos a ver cómo esos hombres, cómo cuando Él llamó a los 12 discípulos, ¿qué hicieron ellos? Amén, busquen su Biblia ahí, Mateo capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor, escuche bien eso. Dice, y dice la palabra del Señor, escuche bien eso, cuando llamó a los discípulos. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Dice, vamos a leer el 18, amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón, Mateo, amén. Mateo capítulo 3, versículo 18, amén. Mateo, no, aquí lo tengo yo. San Mateo capítulo 3, versículo 18, amén. ¿No? Oh, 4:18, amén. Yo estaba viendo el 3. Por eso dice, se esconde la Biblia cuando uno lo busca. O ya no mira uno. Aleluya. Gozos, hermano. Por eso estamos aquí gozando en la presencia de Dios. 4:18, amén. ¿Ya lo tiene? Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón llamando Pedro, y Andrés su hermano, que estaba echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, al instante. No dijeron, oh Señor, es que yo voy a trabajar mañana, como Señor, necesito para la renta, para los biles. No puedo. Entonces esa es la excusa del cristiano hoy en día. Entonces, ¿cómo Dios nos va a usar si estamos poniendo excusa? No queremos dejar ni un día de trabajo para servirle a Él. Para estar en su casa no queremos dejar ni un día, amén. Entonces, ¿cómo quiere que Dios nos use? Y estos hombres, dice, al instante dejaron de trabajar. Amén. ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, yo te quiero servir y que sea tú conmigo? Nadie. Dice de Él, alejado de mí, nada puede ser el hombre. Amén. Alejado de la presencia, nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que estar en la casa de Dios. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Por eso nos gozamos, por eso estamos aquí, para gozarnos delante de su presencia. Amén. Y dice el 21. Amén. Y dice, pasando de allí, vio a otros dos, dice, hermano de Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca, cuando Zebedeo de su padre, que remendaba, dice, estaban trabajando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y ese es el otro problema hoy en día, que tenemos que pedir permiso a la esposa para venir a la casa de Dios. Tenemos que decir, ay, ¿puedo ir? Y si el esposo dice, dormamos. ¿Qué? Por eso, estos hombres, dice, dejando, dice, la barca y sus padres le siguieron. Amén. Ahorita sí, como dijo el hermano pastor aquel día, el domingo, ya si no viene la esposa, no viene el esposo. Y si no viene el esposo, no viene la esposa. Entonces, pero esos hombres, dice, que dejaron padre. Por eso dijo Jesús, el que no deja padre, madre, hijo, no es digno
de ser mi discípulo. Amén. Y esa es una que Dios quiere. Nosotros estamos llamados para la gran comisión de servir a Dios. Amén. Así que, hermano, hoy es el día de que nosotros, yo creo que empezamos a hablar de la palabra del Señor. Está hablando de que nosotros, el privilegio de nosotros que nos ha dado es ir y hacer discípulo y predicar la palabra del Señor. Y dice, por eso dice Mark que este es el último, dice, mandato que Jesús dejó a sus discípulos antes de que Él ascendiere al cielo, dice. Fue Él, dice la palabra del Señor, que fue Él de ir a predicar el evangelio a todo, dice, las personas del mundo, dice. Este es el llamado y la comisión que Dios hace, nos ha encargado a todo cristiano que ha recibido a Dios en su corazón. Amén. Ese es el trabajo de nosotros, no solo los pastores, porque nosotros decimos, es que ese es el trabajo del pastor, el diácono. No, nosotros. Si nosotros estamos en una casa, estamos en una iglesia, entonces es el trabajo de nosotros. Por eso es necesario para que nosotros pidamos a Dios cada día. Amén. Y vemos de verdad los ejemplos de muchos pastores que han predicado la palabra del Señor. Y ellos se han entregado de verdad por completo predicar la palabra del Señor. Más allá en Guatemala, yo he visto en los autobuses, amén, se sube, en los parques ellos se ponen a predicar la palabra del Señor. Y entonces, que Dios nos ayude, que algún día de nosotros, que no tengamos vergüenza, porque la vergüenza del cristiano de hablar a aquella persona, de hablar a la palabra del Señor. Porque estamos viendo, estamos escuchando que Cristo pronto viene y Jesús o Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces el trabajo de nosotros de predicar, de anunciar la palabra del Señor a esas gente, dice en todo el mundo. No está diciendo a tu familia, no está diciendo a tus conocidos, no. Y eso estaba viendo yo, más uno que se pone apóstol y dice somos apóstoles, le dicen, hay uno, lo toman ellos como chiste. Y le dice, apóstol, ya que eres apóstol, y dice, allá te están llamando a la guerra, le dice. Amén. ¿Y qué dice él? ¿Será que él se va? ¿Quién se va? Amén. Por eso dice la palabra del Señor, que si de verdad, si Dios nos dice que vayamos para allá a predicar la palabra, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a obedecer o vamos a desobedecer a Dios? Amén. Si Dios revela al pastor, bueno, usted se va a predicar, y especialmente donde está la guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos o nos huimos? ¿O vamos para...? Sí, porque amén, diga amén, aleluya, voy. Como dijo Isaías, aquí estoy, heme aquí Jehová. Pero ahorita nadie, todos nosotros queremos escondernos cuando un llamado de Dios en nuestra vida, de verdad. Por eso Dios nos habla y dice, prepárate. Amén. Y hay veces ni nosotros estamos preparados, ni nuestros hijos están preparados. ¿Y cómo nosotros vamos a hablar a esa gente? Por eso es necesario que nosotros, dice la palabra del Señor, y Jesús cuando llamó a esos hombres, y también dice que les dio poder, potestad. Por eso estamos hablando ahí del 15, 16. Por eso, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Amén. Por eso es necesario que nosotros hablamos a esa gente que no conocen a Dios. De verdad, muchos pastores, yo he visto que ellos predicaron la palabra del Señor, hablaron a la gente de la palabra del Señor, y se murieron así predicando la palabra de Dios. Entonces esa es nuestra misión. Nosotros sigamos adelante. Yo sé que hay veces se cansa, ese cuerpo se cansa, necesita descanso, pero hay que pedir la fuerza de Dios y también al Espíritu Santo para que nosotros sigamos adelante. Amén, porque esa carne se cansa y dice quiere descansar, pero no. En el nombre del Señor
Por eso Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el poder para seguir adelante. Amén. Como estos discípulos, yo sé que esos discípulos se cansaban. Y eso no como hoy en día nosotros, nos dice el pastor, vamos al monte en carro. Si caminamos de aquí hasta el monte, ¿a qué hora vamos a llegar? No, nos morimos en medio camino, nomás pasando el puente 1 kilómetro, ya saca la lengua, ya no. Amén. Y esos hombres, de verdad estaba viendo, si más adelante vamos a ver que ellos cruzaron aldeas donde pasaron y caminando. Ellos no andaban en carro, tan siquiera una bicicleta, pero nada. Y nosotros, hasta el raite ahí está afuera, dice, no, hoy no tengo tiempo, no puedo. Amén. Y de verdad nosotros ya tenemos la comunidad de ir, pero no estamos haciendo, no estamos haciendo la palabra del Señor. No estamos hablando a esa gente que sabiendo que ellos necesitan una palabra, y nosotros tenemos que ir allí, en esos lugares, en esas casas, donde nosotros podemos hablar de la palabra del Señor. Pero primero tenemos que orar, tenemos que ayunar para hablar a esa gente, porque hay gente que usted lo vas a encontrar que son malos, están endemoniados. Entonces por eso tenemos que tener el poder, la autoridad de Dios y el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, dice ahí en Marcos capítulo 3. Amén. Marcos 3. Amén. Capítulo 3, versículo 14. Amén. No lo tiene. Estoy en Malaquías. Se esconde la Biblia. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, porque yo creo que necesitamos lente ya. Necesitamos lente para predicar, porque ya ni la Biblia lo leemos. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice Marcos 3:14, dice, y estableció a 12 para que estuviere con él, dice, y para enviarlos a predicar la palabra del Señor, dice, y que tuviese autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Amén. Entonces lo que nos da autoridad es Dios, pero hay que pedir pues en ayuno, oración, vigilia para poder obtener eso, porque Jesús los enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a vigilar en vigilias, los enseñó para que ellos pudieran tener ese poder, esa autoridad, dice la palabra del Señor. Así que dice que el 14, y estableció, dice, a 12 para que estuviese con él. Es como el pastor ahorita, él nos tiene aquí para que nosotros estuviéramos con él. Amén. No hay que dejarlo solo, porque hay veces, pastor, que se vaya solo. Amén. No, por eso estamos nosotros con él. Amén. Y hay veces, de verdad, nosotros ponemos muchas excusas para no ir con él. Por eso Dios nos ha llamado, dice la palabra del Señor, para que estuviésemos con el pastor, que él nos envía a predicar la palabra. Como dije al principio, si él nos dice, vete a predicar allá, hermana, y iríamos. Amén. No, es que no tengo no quien me lleva, no, si el Espíritu Santo va conmigo, entonces él es el que me guía, es el que me va a fortalecer, el que me da palabra. Amén. Y él es el que va a estar con nosotros donde quiera que nosotros estemos. El Espíritu Santo, él es nuestra guía. Amén. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios esa autoridad, dice la palabra del Señor, para que nosotros podemos sanar enfermos y para echar fuera los demonios. Amén. Así que, hermano, ese trabajo no es fácil. Es un trabajo que yo creo que Dios quiere que nosotros primero pidamos la dirección a Él. Amén. Y que Él tiene que estar con nosotros. Todo lo que nosotros vamos a hacer, Dios tiene que estar con nosotros. Amén. Primero, todos los días de nuestra vida tenemos que estar con Él. Amén.
Y dice Mateo, solo escuche porque son muchos. Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice, para que los echare fuera y para sanar los enfermos y de toda dolencia, dice la palabra del Señor. Amén. Así que aquí habla de todos los apóstoles. Amén. Pero les dio autoridad, dice la palabra del Señor, para que ellos pudieran hacer ese trabajo. Y ese trabajo podemos hacer nosotros. Pero si estamos dormidos, pues no, ¿cómo? Vamos a echar fuera a los demonios, ¿no? Ellos, como dice la palabra del Señor, ellos conocen quién es el que se acerca. Si usted ora, si usted ayuna, si usted vive en santidad, en obediencia a la palabra del Señor, ellos saben cómo nuestro caminar. Amén. Entonces es necesario nosotros, hermanos, que pidamos esa sabiduría, ese entendimiento de Dios para que nosotros, que nos dé esa autoridad en nuestra vida, amén, y poder, como dice la palabra del Señor, echar fuera todos esos demonios, amén. Y nosotros tenemos esa autoridad para que nosotros podemos, que Dios nos use cada día. Dios puede usar a cualquiera. Él no dijo que solo a los que predican, solo al pastor. No, usted también que está ahí sentado, Dios te puede usar. Amén. Cualquier cosa usted puede decir al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa autoridad cada día. Amén. Por eso la palabra del Señor, hay una palabra donde dice, cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando, por eso dice que Él les dio autoridad, dice la palabra del Señor, y es lo que Dios quiere con nosotros. Hechos 8:1-8 dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Pero primero, Él quiere que nosotros recibamos ese poder y anhelamos al Espíritu Santo. Yo encontré un texto donde habla, de verdad, si conociéramos el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo, el hombre, la mujer? De verdad, anhelara el Espíritu Santo en su vida. Hemos escuchado los frutos del Espíritu Santo, esa parte. Y aparte es el poder del Espíritu Santo. Amén. Si quieren ver, para que usted pueda entender qué es el Espíritu Santo, aquí nos habla de Hechos 1:8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, dice, en toda Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando, dice la palabra del Señor, cuando recibimos el poder y haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Escuche bien, ¿qué es el Espíritu Santo? Isaías 1:11:1, amén. 1:2. Isaías, capítulo 11, versículo. Isaías, capítulo 11, versículo 12. Escuche bien, ¿qué es realmente el Espíritu Santo? Isaías 11:2, escuche bien. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Escuche bien todo lo que es el Espíritu Santo. Primero dice la palabra del Señor, el espíritu de sabiduría. Si nosotros de verdad anhelamos, deseamos ese espíritu, primero dice el Espíritu Santo nos da sabiduría. Amén. ¿Qué es sabiduría? Es un hombre sabio, es un hombre que conoce lo que es bueno, lo que es malo, y se aparta, amén, de la sabiduría, digamos, de todas las cosas malas. Y dice, y de inteligencia, dice. ¿Quién es inteligente aquí? Inteligente el celular, pero nosotros no. Nosotros, que si nos van a hacer una pregunta, no podemos responder. Más esos iPhone ahorita, pídele un país, ¿cómo se llama ese? Una multiplicación, él te va a decir. Pero nosotros,
que nos pide un versículo de la Biblia. No, saber dónde. Amén. ¿Dónde está? No conocemos la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente si conociéramos todos nosotros la Biblia, conociéramos el autor de la Biblia. Amén. ¿Qué es Cristo Jesús? ¿Qué es Dios? Pero como no conocemos, no tenemos ese anhelo de buscarlo. Por eso dice la palabra, espíritu, dice, de inteligencia, espíritu de consejo, dice, y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ese es el espíritu. Si nosotros de verdad anhelamos todo eso, va a morar en la vida del cristiano y realmente Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Dios nos va a usar una manera muy especial que nosotros de verdad no imaginemos de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Pero como no lo buscamos, hasta que nosotros nos procuremos de buscar a Dios con esa sabiduría que viene de lo alto, entonces Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Mientras tanto, estamos dormidos un poco espiritualmente, entonces esa sabiduría no vamos a obtener. Amén. Por eso dije, los frutos del Espíritu Santo, y con esa sabiduría es diferente. Amén. Ni los frutos del Espíritu Santo tenemos. Amén. Ahí dice paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero ninguno de eso tenemos. Amén. No hay paz en el corazón del hombre. Donde el hombre, la mujer tiene que estar en paz, tiene que estar contento, gozoso. Pero hay veces llegamos bravo y salimos bravo. Amén. Por eso dice Dios que nosotros tenemos que dejar todo en las manos de Él. Todo dejar en las manos de Él. Pero especialmente, hermano, yo espero que tú llevas ese versículo del Isaías 11:2, para que Dios quiere hacer algo en tu vida. Lee esa palabra, porque aquí dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Él te va a dar conocimiento, cosas como dice Jeremías, que nosotros no hemos conocido, pero Dios a través de su Santo Espíritu nos va a enseñar todas esas cosas que nosotros necesitamos. Y espíritu de temor, dice. De verdad, si el hombre pide a Dios ese espíritu de amor, no puede hacer cualquier cosa. Tiene que tener el temor para pecar, tiene que tener el temor de Dios en su corazón. Pero hoy en día no hay ese temor. Amén, no hay ese temor. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, porque de verdad no tenemos no le pedimos al Espíritu Santo esa sabiduría del temor de Dios en nuestro corazón. Amén, hermano. Por eso yo les animo, lleva ese texto, estudie, táchalo allí, dile: Espíritu Santo, yo necesito toda esa sabiduría en mí. Amén. Por eso está viendo todos los apóstoles, como el apóstol Pablo, todos esos hombres, si tuvieron esa sabiduría. Amén. Por eso dijo él que yo he peleado la buena batalla, dice. Yo he acabado la carrera, dice. Yo he guardado la fe. Por lo demás me queda guardada, dice, la corona. Amén. Pero nosotros todavía no hemos trabajado. Por eso la pregunta es si ya estamos haciendo dice la palabra del Señor, ese llamado para la gran comisión, o todavía no hemos empezado. ¿Cuándo vamos a empezar? Amén. De verdad, ¿cuándo vamos a empezar esa que Dios nos dejó? Amén. Es necesario, hermano, primero poner rodilla para que Dios nos guíe y salir afuera. Amén. Predicar la palabra del Señor a esa gente, mucha gente necesitado. Yo, como dije, allí hay tratados. Amén. Llévate uno, llévate dos. Amén. El que tú miras que está necesitado, dale uno. Te invitamos. Amén. La iglesia, Cristo pronto viene. Amén. ¿Dónde usted quiere llegar? Así como dice nuestro hermano, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿En el cielo, en el infierno? ¿Dónde usted quiere pasar eso? Ese es, de verdad, como dicen los pastores, es fácil de hablar la palabra. El problema es que nosotros tenemos temor todavía. Amén, tenemos miedo todavía. ¿Por qué? Porque a la gente nos conoce.
No sé si por bueno o por malo, pero la gente nos conoce, amén. El trabajo nos conoce la gente. Amén. El trabajo nos conoce por bueno o por malo, pero ellos nos conocen realmente. Quizá nuestra familia también nos conoce. Si somos buenas personas, malas personas, ellos nos conocen. Nuestros hijos también. ¿Cómo hablamos nosotros a nuestros hijos? Amén. Por eso es necesario nosotros, hermanos, que pidemos, es lo más importante que yo encontré en la vida, pidémonos a Dios esa sabiduría que está escrito en la Biblia de Dios. Amén, para que Dios nos use, para que Dios nos use cada día y que seamos primero llenos del Espíritu Santo. Esos hombres, dice la palabra del Señor, que fueron llenos del poder de Dios, dice la palabra del Señor, y ellos no tuvieron miedo de predicar la palabra del Señor. Y ese es que nosotros tenemos que pedir a Dios, que nos quite ese miedo para hablar a esa gente, porque como dije al principio, hay gente malos, hay gente que no quieren escuchar la palabra del Señor, hay gente que no quieren recibir la palabra del Señor. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, dice que Él los mandó a predicar la palabra del Señor, y si los recibe, pues bien, y si no, pues sacude sus pies, vaya en otra casa. Amén. Allí dice en el 9:2, dice, y los envió, dice, a predicar el reino, San Lucas 9:2, amén. Y los envió, dice, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, dice, ni arboja, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleváis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quede allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibís, salid de aquella ciudad y de la ciudad y quedad allí, y sacudid el polvo de vuestros pies, y en testimonio contra nosotros, dice el Señor. Por eso nosotros, como dije al principio, mucha gente no van a recibir. Incluso gente que conocen la palabra del Señor ya no quieren recibir la palabra del Señor. Gente que hemos visto, ha estado en ese lugar, los hemos invitado y no quieren nada. Amén. Como decía nuestra hermana María, amén. Si la muchacha que nos visitó, si ella tuviera necesidad, ella llamaría a ella. No que nosotros lo llamamos a ellos. Amén. Pero ellos no, ni contestan, ni llaman. Amén. Quieren. Y el carro ahí está parado y no quiere, la gente ya no quiere nada ahorita. Incluso conocen la palabra, han aceptado a Dios, pero ya no quieren nada. Y más los que no conocen a Dios. Ellos dicen, no tengo tiempo. Amén. Por eso es necesario, hermano, que sigamos nosotros adelante, porque Cristo pronto viene y nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Y recuerda, hermano, que Dios habla a través de su palabra, a través de los sueños también habla Dios. Hemos escuchado muchos sueños hoy en día aquí en esta casa y hay que estar preparado. Y Dios nos habla, y muchos de nosotros Dios nos ha hablado a nuestra vida para que nosotros caminemos y que decimos, Señor, ya quiero dejar eso atrás y seguir caminando. Porque no queremos quedar cuando Cristo venga, no nos queremos quedar. Aleluya. Amén. Y por eso es necesario, hermano, que nosotros tenemos que, como dice la palabra del Señor, hablar a esa gente necesitada de la palabra de Dios. Amén. Y dice que esta palabra va a ser predicada, y dice, a lo último de la tierra va a ser. Dios, quizá nosotros no podemos llegar allá, pero a través de nuestro hermano pastor que él predica, puede llegar esa palabra. Y pueden arrepentirse ellos. Amén. Y pueden ser salvos como nosotros. Amén. Por eso hay otra palabra, dice ahí en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús Nazaret,
y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice. De verdad hay mucha gente hoy en día así están oprimidos por el diablo, ya no quieren escuchar palabra de Dios. Pero nosotros, por eso ahí estamos nosotros, por eso es necesario que nosotros, primero dice, que pedir el Espíritu Santo con poder, dice. Porque hay gente que están endemoniados, no quieren escuchar palabra de Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero por eso nosotros, yo siempre dije a los hermanos, una vez hay una familia que no quería nada de Dios. ¿Qué les dije yo? Primero, antes de ir a visitar a una persona, hay que estar de rodillas. Porque no sabemos a quién demonio vamos a ir a enfrentar. Porque esos demonios pueden saltar sobre uno si tú vas en la pura chuleta. Esos demonios saben, conocen cómo es tu caminar. Pero gracias a Dios, cuando tú vas con el poder, con la autoridad de Dios, esa gente hasta agradece, amén. Se sujetan hasta, no quiere un cafecito, no quiere comida y hay comida, amén. Pero cuando si no, te corren a palos. Sí, porque hay gente de verdad que están endemoniados, como dice la palabra de Dios aquí. Dice que bienes han sanado, dice, los que están oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, dice, en la tierra, en Judea, en Jerusalén, y que mataron y colgando en un madero, dice. A pesar de que la gente vieron lo que Jesús hizo, lo crucificaron. Y así van a ser con nosotros, vamos a ser rechazados también por la palabra de Dios. A pesar de que ellos conocen y desean, saben que necesitan Dios en su corazón, pero ellos nos van a rechazar. Como lo hicieron a Jesús, dice que, y ellos dicen que somos testigos, dice, las cosas que Jesús hacía en la tierra, en Judea y hasta Jerusalén, dice, quien mataron, dice, colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo manifestarse no a todo el pueblo, dice, sino a los testigos que Dios habló, ordenó de antemano a nosotros que comunicamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicamos al pueblo y testifiquemos que él es el Dios que ha puesto por juez por los vivos y por los muertos. Amén. Hay que sí, predicar la palabra es fácil. Decir, muchos pastores, dice, hay un pastor que murió predicando la palabra del Señor. Y decía él, así como nosotros que vamos a la tienda y ven ellos jóvenes y les dice, ¿tienes un minuto? Sí, dice ellos. Y les dice, Cristo les ama. Cristo te quiere salvar. Y si murieran hoy, ¿dónde ustedes van a aparecer? ¿Al cielo, al infierno? Busque una iglesia. Y dice que mucha gente aceptaron, mucha gente se reconciliaron por la palabra de ese pastor. Y ese es nuestro trabajo a nosotros. Amén. Es fácil, es pequeño. No es una gran prédica de una hora, media hora para hablar con la gente, no. Nomás decirle, Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. ¿Dónde irías si te murieras hoy? ¿Al cielo, al infierno? ¿Dónde quieres ir? Busca una iglesia. Y se iba así, predicando la palabra. Ese hombre murió. Y así tenemos que ser nosotros. Por eso, ¿cuándo vamos a empezar nosotros? Hoy es el momento de tomar una decisión. Amén. Y de predicar de lo que Dios nos ha dado. Nos ha dejado, amén, un llamado para la gran comisión. No es solo para el pastor, solo para el diácono, no es para todos nosotros. Los niños también que tienen sus amigos a la escuela, háblele de Cristo. Allí en el trabajo, háblale de Cristo, el que no conoce a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies porque no vamos a hacer vigilia.